que en un lugar muy lejano del universo, en un espacio casi olvidado, existía un planeta. Un planeta que a comparación de los demás era muy pequeño. Sin embargo, este planeta poseía algo que los demás no tenían. Enormes ríos recorrían su territorio, imponentes montañas se emergían sobre él y su voz era el canto de hermosos pajarillos. Todo era felicidad en ese planeta. Sin embargo, un día escuchó una voz que provenía de su interior. ¿Puedo vivir aquí?, le preguntó. ¿Quién eres tú?, le dijo. Algunos me llaman el ser humano y quiero vivir aquí, porque de todos los planetas, tú eres el único que tiene las condiciones necesarias para mi vida. El planeta, al verlo tan indefenso y pequeño, decidió darle un hogar y aceptó que el ser humano pueda habitar su territorio. En los primeros años todo era felicidad. El ser humano aprovechaba los recursos que le brindaba el planeta. Aprovechaba el agua de los ríos, los valles llenos de frutos y los animales se volvieron sus amigos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el ser humano empezó a olvidar esta amistad que tenía con el planeta. Empezó a destruir su hogar, a talar los árboles, a contaminar los ríos, a matar a los animales por simple diversión. El día de hoy el planeta está muy triste. Y está triste porque aquella persona, aquel ser vivo que le dio la oportunidad de habitar su territorio, lo ha traicionado. Dime, ¿sabes de qué planeta estoy hablando? Queridos estudiantes, quien les saluda es el profesor Jorge Quiroz y conmigo van a llevar este año el curso de Geografía. El primer tema que vamos a revisar es Teoría de la Geografía. Debemos comprender que a lo largo de la historia la geografía ha ido variando su carácter de estudio, su objeto de estudio. Por ejemplo, antes se asumía que la geografía tan solo se dedicaba a describir lo que encontraba en la Tierra. ¿Eso en qué época sucedió, profesor? Eso ocurrió en la llamada Edad Antigua. En la Edad Antigua podemos encontrar a diversos personajes que van a desarrollar la geografía de manera descriptiva. Un ejemplo de ello sería Hecateo de Mileto, considerado el padre de la geografía antigua. Al transcurrir los años se va a dar origen a la Edad Media. En la Edad Media se asume que muchas de las ciencias van a empezar a sufrir un retroceso o un estancamiento. ¿Y por qué se daba ello? Porque en la Edad Media había una institución que se ocupaba de todas las esferas de la sociedad. Esa institución era la Iglesia, y cualquier persona que osase decir algo que estuviera en contra de la Biblia simplemente era silenciado. Sin embargo, estas imposiciones va a hacer que aparezca en el hombre su espíritu aventurero y va a surgir diferentes navegantes como Marco Polo e incluso Cristóbal Colón. Ya en la Edad Moderna, el hombre va a tener otra manera de pensar porque va a surgir el Renacimiento y va a poner al hombre al centro del mundo. He aquí la figura de Bernardo Barenius como el padre de la geografía científica. Y en esta última edad, en la edad contemporánea, va a aparecer Alexander von Humboldt, quien con su principio de causalidad va a encontrar las razones del porqué de los fenómenos y hechos geográficos. Y es así una manera rápida de resumen de la geografía a lo largo de la historia. Pasamos de que la edad antigua era una ciencia descriptiva a una ciencia ahora de causas y razones para explicar diversos hechos y fenómenos geográficos. Entonces, asumiendo ello, vemos que la geografía tuvo su origen en Grecia y va a surgir de dos vocablos griegos, que va a ser geo, que significa tierra, y grafos, que significa descripción. Te había mencionado también que había personajes que habían marcado época. El padre de la geografía antigua va a ser Hecateo de Mileto, perteneciente a la cultura griega. Hecateo de Mileto. Mientras que el padre de la geografía moderna va a ser Alexander von Humboldt, quien va a otorgar el principio de causalidad a los diversos sucesos en la naturaleza. El concepto actual de geografía es que es una ciencia social que va a estudiar la interrelación entre el hombre y la naturaleza. Colocamos aquí entonces
ciencia social que estudia la interrelación hombre-naturaleza. Y esto es muy importante comprender, porque el hombre tiene que entender que la naturaleza le brinda los recursos necesarios para que pueda subsistir. Lamentablemente, todo ello no se está cumpliendo, porque el hombre está contaminando a diario más y más el ambiente. Tienen que entender que la geografía justamente busca la armonía de esta relación hombre-naturaleza. Ahora, como ciencia social, tiene que tener un objeto de estudio. ¿Y cuál va a ser el objeto de estudio de la geografía? Va a ser el espacio geográfico. Profesor, ¿y qué es el espacio geográfico? En esta imagen podemos visualizar que se encuentra el hombre y está rodeado de diferentes elementos, tanto elementos naturales como elementos culturales. Se llama elementos naturales a aquellos que obviamente la naturaleza va a brindar, y elementos culturales a los creados por el hombre. Así podemos señalar al océano, a la corteza terrestre, a las montañas, y como elementos culturales a los edificios, fábricas, embarcaciones, aviones. Pero el espacio geográfico en realidad va a ser lo más cercano al hombre. Por ejemplo, por la parte superior podemos ver que hay un límite para el hombre, y este límite sería conocido como la troposfera. ¿Y qué es la troposfera? Es la primera capa de la atmósfera. La atmósfera tiene diversas capas. La primera se llama troposfera, la segunda es estratosfera, la tercera mesósfera, termósfera y exósfera. Ahora, es esta primera capa la más importante para el hombre porque aquí realiza la mayor parte de sus actividades. Si bien es cierto el hombre ha podido llegar al espacio, no nos caracterizamos por vivir en el espacio, sino estar más cerca, ¿no?, a lo que va a ser la primera capa de la atmósfera. Por ello que se utilizan los aviones comerciales, entre otros aspectos más. Ahora, para la parte inferior podemos ver por aquí el límite marítimo, que sería aproximadamente 200 metros bajo el nivel del mar. A esto se le conoce como la zona fótica, donde el hombre extrae los recursos naturales para que pueda subsistir. Y en la corteza va a excavar, puede ser para diferentes actividades, capaz de extraer agua subterránea o incluso la minería, que es más o menos unos 3 a 5 kilómetros de profundidad. A esta capa se le conoce como sial, que es parte de la corteza. En resumidas cuentas podemos mencionar que el espacio geográfico comprende hasta la troposfera, y por el lado del mar la zona fótica, y por el lado de la corteza el sial. Ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es un hecho y fenómeno geográfico, que muchas veces vamos a escuchar hablar en clases o a las personas. Un hecho geográfico es un proceso o un, digamos, acontecimiento que se va a dar de manera natural o social. Por ejemplo, puede ser la construcción de viviendas, es un proceso, es un hecho geográfico. Los nacimientos también son catalogados como hechos geográficos, o la construcción de carreteras. Un fenómeno geográfico vendría a ser un suceso impredecible, que puede ser también natural o social. Por ejemplo, puede ser un terremoto, un tsunami, que es un fenómeno natural, o también las epidemias o migraciones, que es un fenómeno cultural o social. Dicho ello, sabemos que en la actualidad estamos ante la presencia de una pandemia que nos ha alejado quizás de nuestra vida diaria como estábamos acostumbrados. Y no tan solo nos ha afectado a nosotros, sino a muchos países de nuestro planeta. Esperemos que ello se pueda solucionar, porque si bien es cierto, un fenómeno tiene un inicio y tiene un fin, lamentablemente en muchas de estas situaciones sus consecuencias son catastróficas. Esperemos que no suceda eso, y por ello tú tienes que tomar las medidas necesarias para que te puedas cuidar tanto a tu persona como a tu familia. Eso sería un fenómeno geográfico. Ahora continuamos con los principios geográficos. Estos principios geográficos van a ser muy importantes, dado que nos van a ayudar a comprender sobre un hecho o fenómeno geográfico. Para ello vamos a ver que son 6 principios: localización, descripción, comparación,
causalidad, actividad y relación. Cada uno de ellos, para hacerlo de manera, digamos, más específica, vamos a situarlo en el contexto de Perú. Vamos a aplicar a Perú estos 6 principios para poder comprenderlo de una mejor manera. Número 1, localización, que fue propuesto por Federico Ratzel. ¿Qué nos indica este principio? Que todo hecho o fenómeno geográfico debe ser ubicado en el lugar exacto. Por ejemplo, para el caso de Perú, Perú podríamos decir que está en el continente americano, pero te pide la ubicación exacta. Entonces diríamos, o me dirías por ahí, profesor, Perú se encuentra en Sudamérica. Parte del continente americano, Sudamérica. O América del Sur. Y para ser más preciso, profesor, se encuentra en la parte central. Y es el país más occidental de América del Sur. Entonces podemos poner por aquí central occidental, ¿no? Es el país más occidental de América del Sur. Descripción. Propuesto por Vidal de la Blache. ¿Qué nos dice este principio? Que todo fenómeno o hecho geográfico tiene características. Estas características de Perú, por ejemplo, podríamos decir, número 1, profesor, posee costa, sierra y selva. O también las 8 regiones naturales o altitudinales. Descripción. Podemos, profesor, posee costa, sierra y selva. Posee 3 regiones. Otra descripción. Tiene 5 países fronterizos. ¿Cuál puede ser otra descripción? Que tiene salida al mar. Bueno, tiene salida al mar. Y otra descripción podría ser que es atravesado por la cordillera de los Andes, por ejemplo, ¿no? Profesor, posee cordilleras. Ahí está. Cordilleras. Entonces ahí está la descripción de Perú. Comparación. Tanto Carlos Ritter como Vidal de la Blache nos indican que todo hecho o fenómeno tiene que ser comparado con algo similar a él. Por ejemplo, si sucede un terremoto en Chile, tendría que compararlo con un terremoto en Perú. Son sucesos parecidos. Entonces a Perú debemos compararlo con otro país. Podemos poner por ahí, ¿no? Y una comparación. Busca diferencias y busca semejanzas. Una diferencia, por ejemplo, ¿no? Podemos poner Perú tiene mar. Este es un pececito. Bolivia no tiene. Vamos a ver. Bolivia no tiene mar, ¿no? Tenía, pero sabemos por historia que después de la guerra del Pacífico perdió su salida al mar. Entonces una diferencia, ¿no? Perú tiene salida al mar, Bolivia no tiene mar. Una semejanza con otro país. Podemos poner que tanto Perú como, vamos a poner en este lado, Brasil, poseen selva, ¿no? Poseen Amazonía. Perú, Brasil, tienen selva o Amazonía. Y diferencias o comparación y semejanzas hay muchas, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, Perú tiene pisco, Chile no lo tiene, Perú tiene la mejor gastronomía, y otros países no lo tienen, entre otras infinidades de comparación. Causalidad, propuesta por Alexander von Humboldt. ¿Qué te dice este principio, no? Que todo hecho o fenómeno tiene causas o razones por las que ocurre. ¿Cuál es la causalidad, por ejemplo, para que Perú esté situado aquí? Uno puede ser la desintegración de la Pangea, ¿no? El supercontinente. Otro, profesor, tiene esta formación o tiene esta figura por las causas de que los presidentes firmaron diversos tratados y mutilaron parte del territorio peruano. Es una causa por la cual Perú tiene esta forma. Ponemos aquí, ¿no? Causalidad por la que Perú tiene ello. Los tratados limítrofes. Una causa para la forma actual
de nuestro mapa peruano. En el principio de actividad, Jean Brunner nos señala que todo está en constante transformación, todo está en constante movimiento. Y esto lo podemos observar del ejemplo anterior, cuando hemos mencionado que Perú tenía un territorio más amplio y que poco a poco ha ido perdiendo por los diversos tratados limítrofes que ha tenido. Pero no tan solo ello, hay que acordarnos que Perú tenía una población en 1821 de 1,5 millones de habitantes y en la actualidad goza con más de 31 millones de habitantes. O sea, ha habido un aumento de la población, una transformación de ella. Como ejemplo podemos poner aquí transformación o aumento de la población. Aumento de la población. Por diversos factores, ¿no? Puede ser por las migraciones, porque la tasa de natalidad aumentó. Principio de relación, también propuesta por Jean Brunner, nos señala que todo hecho o fenómeno geográfico está conectado. Dicho así, Perú tiene relaciones con diversos países a través de tratados comerciales, los famosos TLC, Tratados de Libre Comercio. Es así que hemos aplicado los 6 principios para este hecho geográfico llamado Perú. Ahora, ustedes pueden observar en la imagen el mapa del Perú, que está con sus guantes peleando contra esta pandemia que nos está trayendo consecuencias sumamente negativas, llamado el coronavirus. No lo he puesto aquí solamente por decorar, sino que vamos a ver que también se puede aplicar a una pandemia los 6 principios geográficos. Por ejemplo, localización. Sabemos que su origen, su ubicación exacta, estuvo en China. Descripción. Esta enfermedad trae, digamos, ciertos síntomas. Por ejemplo, dolor de garganta, malestar nasal y también lo que es el cansancio. Comparación. Podemos mencionar de que, por ejemplo, ¿no?, en Perú hay 11 fallecidos, lamentablemente. Sin embargo, no se compara la cantidad de fallecidos que hay en otro país, como en Italia. Causalidad. Las causas pueden ser diversas para el contagio, por ejemplo. El hecho de no cubrirnos la boca, al estornudar no cubrirnos con lo que puede ser el brazo, o también por el simple hecho, ¿no?, de tocar las superficies de alguien infectado y después llevarnos ello a la cara, a los ojos, a la boca. Actividad. De hecho, que ha transformado la actividad, por ejemplo, del ser humano. Ahora hay un estado de emergencia donde debemos estar en nuestras casas desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. No podemos salir, no debemos salir en realidad para poder combatir este fatal virus. Ha transformado nuestro accionar diario. En relación, por ejemplo, podemos mencionar que lamentablemente muchas personas se han aprovechado de este estado de emergencia para aumentar los precios de los productos. Entonces podemos señalar una relación ahí, ¿cierto? Aumento de los productos, ¿por qué motivo? Por el coronavirus presente en nuestro país. Esperemos, muchachos, que esto termine muy pronto y de esa manera poder volver a encontrarnos de nuevo en las aulas de clase y así compartir más de nuestro curso de manera ya presencial. No sin antes decir que aún sigue el video de las ciencias auxiliares de la geografía. Ciencias auxiliares de la geografía. Recordemos que estas ciencias van a servir como soporte para que la geografía pueda lograr sus objetivos. Así tenemos 4 grandes ramas, que serían la geografía astronómica, matemática, física y humana. Geografía astronómica es la que se encarga del estudio de cualquier cuerpo celeste fuera de la atmósfera terrestre. Ejemplo de ello es la cosmogonía, que es la ciencia que se encarga del estudio del origen del universo. El ser humano siempre se ha preguntado cómo se originó el universo y para ello ha planteado diversas teorías, como la del Big Bang o del universo cíclico. Cosmología es la ciencia que se encarga de las características y leyes del universo. Así podemos mencionar la existencia de la ley gravitacional. Ejemplo de ello sería la caída de los frutos de los árboles, las grandes caídas de agua de las cataratas o el sencillo acto de permanecer de pie en cualquier lugar, que se da a efecto de la gravedad. Astronáutica, como pueden visualizar en la imagen, es la que se encarga de los viajes espaciales.
El hombre ha conquistado el espacio y ha sido uno de sus más ambiciosos deseos cumplidos. Pero recordemos que el primer ser vivo que viajó al espacio fue una perrita llamada Laika. Desafortunadamente, Laika jamás regresó. Astronomía. Estudia los astros de manera individual, es decir, a las estrellas, planetas, satélites, cometas, meteoritos, galaxias y toda materia interestelar. Geografía matemática. Es la que se concentra en la superficie terrestre estudiando su representación matemática. Así tenemos a la cartografía, que es la que se encarga de elaborar mapas, cartas y planos cartográficos. Ello es muy importante ya que nos da la noción de ubicación e incluso identidad, porque reconocemos a un lugar por su forma y la identificamos con nosotros. Por ejemplo, el mapa de Perú. Geodesia. Se encarga de la división imaginaria de la Tierra. Podemos mencionar como ejemplo de ello al círculo ecuatorial, que divide imaginariamente a la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur, o también al meridiano de Greenwich, que divide a la Tierra en hemisferio este y oeste, para una mejor comprensión del lugar donde nos ubicamos. Topografía. Estudia las mediciones menores a 25 kilómetros, por ejemplo, para poder aprovechar el terreno y realizar vías, túneles, carreteras, entre otras opciones. Geografía física. Es la ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico, actual y natural, o como lugar habitado por la humanidad. Entre ellas podemos mencionar a las siguientes. Geología. Estudia la estructura interna de la Tierra. Recordemos que la superficie que pisamos tiene una estructura y ello sería la corteza, el manto y el núcleo terrestre. Imagínense que en el núcleo terrestre se estima que la temperatura llega a 6000 grados. Geomorfología. Estudia las formas de la Tierra y los procesos que lo generan. Por ejemplo, la forma de los continentes y el cambio que sufre la Tierra por acción del hombre o la naturaleza. Orografía. Estudia las cordilleras y montañas. Ahí podemos mencionar a la cordillera más alta del mundo, que es el Himalaya, o la más larga, que sería la de los Andes. En cuanto a montañas, se encuentra el Everest, que es la más alta del mundo. Vulcanología. Estudia los volcanes. En nuestro planeta tenemos volcanes extintos, intermitentes y activos. Un ejemplo de un volcán activo sería el volcán Ubinas, que es el más activo de toda Sudamérica y está ubicado en Moquegua. Climatología. Estudia a los climas. Nuestro planeta tiene diversidad de climas. Ejemplo de ello sería el clima gélido, templado o tropical. Oceanografía. Estudia los océanos. Si mencionáramos a los océanos por orden de tamaño de mayor a menor, sería de la siguiente manera: Pacífico, Atlántico, Índico, Antártico y Ártico. Talasología. Ciencia que estudia los mares. Recordemos que un mar es una porción del océano y debemos sentirnos orgullosos de poseer al mar más rico del mundo, denominado el Mar de Grau. Limnología. Ciencia que estudia los lagos. Un lago es una porción de agua que se ubica en una depresión o zona hundida. Poseemos, por ejemplo, al lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca. Potamología. Es la ciencia que estudia los ríos. Recordemos que los ríos son corrientes continuas de agua. Así podemos mencionar al río Rima, río Chillón, río Marañón y el más largo del mundo, al río Amazonas. Geografía humana. Es la parte de la geografía que estudia la localización espacial de la población y su evolución demográfica. Entre ellas podemos mencionar biología. Estudia los seres vivos y sus procesos vitales. Ecología. Es la ciencia que estudia los ecosistemas. Ello se refiere a los seres vivos de una zona determinada y el espacio que ocupa. Si, por ejemplo, tú conservas limpio tu calle, estarías contribuyendo a un mejor ecosistema. Etnografía. Se encarga de la diversidad étnica y otras la denominan razas. Es la que nos indica que cada pueblo posee su propia cultura y debe ser valorada como tal. Poniendo un caso, un poblador de Lima tiene los mismos derechos y deberes que un poblador de un caserío de la selva. Demografía. Se encarga del estudio estadístico de la población. Así podemos mencionar
que Perú posee 31 millones de habitantes contra los 200 millones de habitantes de Brasil. Geopolítica. Historia de los pueblos en relación al espacio que ocupa y sus tratados internacionales. Ejemplo de ello, Tratado Salomón Lozano, entre los países de Perú y Colombia. Bien muchachos, eso ha sido el tema del día de hoy. Espero les haya servido, repasen, estudien en su casa. No olvidar que este tema volveremos a tocarlo en el aula de clases. Esto es solamente un reforzamiento. Pueden ustedes en este momento poner su libro sobre su mesa, abrir la página 198 y resolver las siguientes preguntas. Que viene con las claves y tienen un tiempo de 10 segundos para que puedan corroborar su respuesta. Conmigo hasta la siguiente clase. Un gusto. Nos vemos muchachos.